Bueno, nosotros dividimos o dividimos los tipos de psicoterapia. La psicoterapia pues, va a depender mucho del tratamiento o del diagnóstico que tenga nuestro paciente. Va a ser la modalidad que nosotros vamos a manejar. Pues yo les quiero hablar específicamente de la que más me llamó la atención y que más estoy viendo fue la de la terapia de pareja, porque me llamaba la atención que a pesar de que es conocida como terapia de pareja, puede haber psicoterapia individual, que es cuando los cónyuges hablan con diferentes terapeutas y cada quien va por su lado. Puede ser en conjunto, o sea, sin el mismo cónyuge, puede ser en terapia de grupo, o sea, a pesar de que es pues para dos, puede ser de diferentes modalidades. También estaba la terapia dialéctico-conductual. Perdón, la cognitiva. Voy con la cognitiva porque esa es la que me llamó la atención. Era que hablaba sobre una teoría de la depresión, que era sobre una triada y esa venía sobre los pensamientos cognitivos sobre la persona la triada es pensamientos negativos sobre la propia persona, el mundo y el futuro, y hablaba sobre que se trataba de las disfunciones cognitivas y esto era como una teoría de lo que explicaba por qué le daba o el mecanismo de la depresión de las personas. ¿Qué me puedes decir? Bueno, pues las terapias básicamente se fueron desarrollando para tratar todos los tipos de trastornos psiquiátricos que podamos conocer. El que más me llamó la atención es el de la psicodinámica del bebé. Eso más que nada porque mencionaba que era de 10 a 12 sesiones y era más enfocada a, ¿cómo se puede decir? A limitantes de lo del estado de ánimo, porque había depresión, ansiedad y también venía estrés postraumático. O sea, cuando había un trauma detectado, una terapia adecuada sería la psicoterapia breve. Porque cuando ya sabías dónde estaba el problema, entonces ya empezabas a ubicar formas de tratarlo, de superar esta situación y ya poder llegar. También pues, se menciona que hay algunas que van a ser en grupo, algunas individuales, como mencionó mi compañera. A veces el grupo ayuda más en ciertos casos, más que nada cuando son síntomas como depresión o incluso exclusión social, donde se sienten incluidos. Ese tipo de grupos se ayuda mucho para poder volver a incorporarlos al grupo, además de que sienten el apoyo de alguien que tiene más experiencia. Y el que da ese tipo de terapia no siempre es un psicólogo o psiquiatra, a veces es alguien que vivió, que es como que el que da la pauta, pero aún así está siempre acompañado de un profesional de la salud de la área. Los grupos de autoayuda, ¿verdad? Muy bien. Bueno, los felicito, tienen 100.
más a las emociones y a las relaciones interpersonales de las personas. Sí es una medida de ayuda que se le brinda a las personas porque es como lo estaba mencionando el otro equipo también, pues va relacionado más a una clase de terapia. En lo personal, con las que yo estoy más relacionada y en las que puedo pues, tener un poco más de conocimiento porque las he llevado, es en la terapia de cognitivo-conductual, que es más que nada para ayudar a la persona a llevarla más bien a pues como dice, o sea, dejar ciertas conductas que pueden llegar a ser como no beneficiosas hacia la persona, para ayudarle a buscar unas que puedan ser mejor beneficio para su persona. Y en las interpersonales, que tratan más que nada en la cuestión emocional, en cuestiones de depresión, de ansiedad y todo eso, es simplemente cuando tú vas, pues, básicamente con tu terapeuta y platicas, pero era una sesión pues relacionada no tanto el cognitivo conductual con el interpersonal. Porque como se tiende a ideas suicidas y malos pensamientos y todo eso, entonces lo que se trata en ese tipo de terapias es tratar de dejar ese tipo de ideas más bien, para buscar unos ideales nuevos y que sean más enfocados al bienestar de las personas. Bueno, esa idea, bueno, como estamos, es una clase básica elemental para ver diferentes tipos de terapia. Se va a adecuar la terapia de acuerdo al problema, a la situación que se está presentando. Se va a manejar la terapia, ya sea por 1 año, 2 años, o definitivamente, o combinada terapia con medicamentos. Los tratamientos que se hablaban ayer se van a manejar por la pura terapia. Y puede ser la verdad por un especialista en el área que maneje las psicoterapia. ¿De alguna de las terapias? ¿Dónde? ¿Viste algo específico? Sí. Bueno, a mí me llama mucho, bueno, en general son todas, pero me llama mucho la atención de la terapia cognitivo-conductual, que es de acuerdo a la situación que se está presentando y cómo voy a actuar. Muy bien, tiene 85. ¿Tomar asiento? Bueno, sí, la psicoterapia basa en los objetivos que tengan las personas. Hay diferentes ramas. El psicoanálisis se refiere más que nada a los problemas de la infancia para explicar las decisiones que toman en el presente. Y es la que menos artículos científicos tiene, la verdad. Y es la más larga. Suele durar como hasta 4 años. Es una terapia que hasta habla de la graduación a los hijos del terapeuta, son muy largas. Sí, por ejemplo, en la cognitivo-conductual se basa más que nada, es más corta, suelen ser como 8 sesiones, 10, por ahí. Ya le cortaba una inspiración. Bueno, suele ser más corta, por eso se utiliza, por ejemplo, en grupos de alcohólicos anónimos, en estos lugares donde van o terapias grupales para poder asistir a las personas. También la psicología dinámica. Así está bien. A ver. La compañera que está enseñando trabajo. Pues hablando como en general de todas las terapias, mencionaba que las personas más que nada acuden ya a una de las psicoterapias ya cuando verdaderamente ya se sienten mal, y más que nada estas terapias ayudan a lo que es los sentimientos, o sea, de las personas, como a tratar de no definirlos por
algún arrepentimiento de que hayan tenido ellos de pequeños, algún abuso, etc. Y que prácticamente eso es lo que hacen los procesos psicoanalíticos. Muy bien. Tienen 5. Ay, ¿dónde nosotros? Si eres compañero, familiares y de parejas, específicamente una parte en la de las parejas donde menciona que no siempre el terapeuta va a salvar la relación, sino que muchas veces se puede dejar en manifiesto que esta pareja no es fiable y se da la opción de disolverlo. Bueno, que me llama mucho la atención porque normalmente siempre ponemos, cuando mencionamos la terapia de pareja, nos imaginamos a un solo terapeuta, dos parejas y que siempre se arregla todo. Pero no siempre va a ser así, sino que simplemente dependiendo del asunto que tengan la pareja mismamente, el terapeuta puede decidir si continuarla o mejor darle la opción de disolverla. Eso es algo que me llamó mucho la atención y que tenemos en mente la idea de que siempre se va a poder arreglar todo. Y ahora el compañero que trae la tabla. Bueno, existen otros tipos de terapias como son la hipnosis y otra que estuve leyendo es la de biofeedback, que viene siendo como el control voluntario del sistema nervioso autónomo. Existen varios tipos para aplicarla, como por medio de instrumentación, como es el electromiograma, y puede ser también por control voluntario. Por ejemplo, decía que se utilizaba para la incontinencia urinaria, para los controles de esfínteres. Tienen 100. Carmen. Si quieres, pásame la otra para envolverla con estas así las encontré. No. Y ahora te las doy. No, qué vergüenza. Muy bien. Yo no veo Sí. Bueno, básicamente primero empezamos con el concepto que es psicoterapia, que era la elaboración del paciente en base a los recuerdos que él tenía y las experiencias que había tenido. Era como que empezar a desarrollar estos recuerdos del paciente y empezar a cambiar, empezarle a dar una nueva conducta a sus emociones. Y mencionaba que la psicoterapia tenía varias etapas, que era la rememoración, creo que era la repetición y había otro concepto, pero era que el paciente viviera otras emociones que tenía reprimidas. También mencionaba que no todos los pacientes eran candidatos para llevar terapia, ya que necesitaban ciertas condiciones para poder establecer una conexión con el terapeuta. Y mencionaba también que había ciertas condiciones que necesitaba el paciente al momento de ir a un consultorio terapéutico.
usan lo que es diazepam y la otra creo que era algo así, no me acuerdo muy bien, pero lo usan con precaución para que el paciente en su sueño o en esa relajación trabajen de esa manera, y esa es la primera parte. La segunda es cuando ya se le llama en vivo, que es donde está con sus miedos de forma real, y la segunda la manejan de manera real, pero con relajación también. Y pues bueno, muchas de estas son tratadas para la fobia, para la depresión, la ansiedad, como ya les he mencionado, y pues está comprobada en alguna parte de manera científica. Y pues todas las demás, la mayoría son para ansiedad, depresión, miedo, de mi parte es todo. Bueno, los felicito, tienen 50 más. Ya, porque mira, hay otra. La única que no hicimos. Ya está hecha. Sí, sí, la no. Que no tenían apoyo de línea, o sea, para que los que nos fueron a California Sur, pues casi todos eran de sí, y nos fuimos varios, fuimos a Plaza varios, bueno, mi hijo, él dijo que quería ir al mar, y otros compañeros también que querían ir al mar, y pues eran de posiciones que podían ver Veracruz. ¿Y por qué te pregunto? Veracruz, San Luis Potosí. Yo dejé esto por tecnología, porque donde estábamos pero esta fue mi contesté todo y me contesté todo. Sí, me equivoqué, saqué el cuenta y la pero a la hora de pasar la hoja de respuestas, ahí sí no la pasé. No viene a trabajar, pero pues no te toca. O escoges, pero no te vas, no te autorizas. Es que mi señor está cargando eso. Sí, las tomas sí son está mucho más ligero que el psicofármacos. Pero bueno, aquí vamos a ver que realmente, empezando por el psicoanálisis, si somos francos, no se simplifica, no significa fuerte. Si nos vamos a la cuestión de Cochrane, pues también no la recomiendan en los que quieran sacar, que son estos metaanálisis de metaanálisis, y usualmente las guías tampoco ponen el psicoanálisis. Para empezar, en cuestión histórica, pues tiene su relevancia, y la realidad es que a pesar de que no tiene evidencia suficiente que la apoye, se usa mucho. Y no solo creo que se usa mucho en personal no médico, sino también en especialistas de psiquiatría,
Hay algunas universidades que también dan enfoque de psicoanálisis, o también hay escuelas formales de psicoanálisis, entonces hay que conocer. Y pues yo creo que ya de cultura general, después ubicamos al psicoanálisis por este Sigmund Freud, y los memes sobre que la mamá y el papá y demás. Pero pues sí, básicamente Sigmund Freud empezó a hablar mucho de la sexualidad humana. No latino, pues se le da el mérito que habló mucho, porque pues en esos tiempos era algo, se sigue siendo algo tabú, en su tiempo aún más. Solo que él, sus fundamentos principales eran sobre la represión, sobre la infancia, y los lazos que había con mamá o papá. Pero pues hablamos de estos deseos sexuales reprimidos. Pero bueno, de ahí pues Freud sacó sus teorías y hablaba mucho del inconsciente y demás. Pero la realidad es que de los estudios que hizo sus pacientes, después descubrieron que la información que dio era falsa. Entonces por eso la parte turbia. Pero pues a ver, realmente cuando escuchamos psicoanálisis, lo asociamos a un diván, como si de un sitio especial, donde tú está acostada. Obviamente en la actualidad hasta lo que es el psicoanálisis no necesariamente van a tomar un diván, solo es un sitio normal. Y usualmente en estos casos, se motiva al paciente a que hable o mencione todo lo que pasa por su mente, a pesar de que sea algo pues, desagradable o que se pueda ser juzgado. Y por parte del profesional, pues más que nada no hacer juicios, de tener una atención imparcial a todo lo que menciona el paciente. Y pues se considera que es fundamental que el psicoanalista sea más como un espejo, donde pues él no refleja sus propias emociones, sus emociones, creencias, valores, sino que solo es un espejo para el paciente. Realmente esto hasta cierto punto pues, aplica a la mayoría de las psicoterapias, que siendo francos creo que es casi imposible que en las psicoterapias se pueda hacer totalmente imparcial, porque al final de cuentas cualquier gesto que hagas, pues se puede tener una reacción al paciente. Entonces, por ejemplo, para que de plano diga no hay ninguna reacción, tendría que ser con inteligencia artificial o similar, no haya ningún gesto. Pero bueno, que vamos a ver también que de las limitaciones, aquí le digo de entrada, no sé aquí, pero en el tema de evidencia científica, pues la verdad no tiene los pasos científicos. Justo por este tema del inconsciente, que realmente a la fecha pues, no sé que hayan hecho estudios que puedan mostrar alguna de sus teorías. Pero aparte de eso, vamos a encontrarnos con las restricciones económicas, porque estas son psicoterapias muy, muy largas, que duran años. El terapeuta nomás no lo suelta, entonces tomar en cuenta eso. Que también pues esto implica que no toda la población va a ser apta para este tipo de terapia, sobre todo cuando dices que pues, el paciente ya requiere soluciones y siguen hablando de la infancia y el paciente no ha sentido ningún cambio, alivio, demás, y no es un tipo de terapia que pueda mantener a largo plazo, pues bueno, no sería algo que factible. También puede pasar que pues, esta terapia prolongada pues, se vuelva el centro de la vida del paciente, no sé tampoco sería saludable. Entonces algunos autores la recomiendan para algunas patologías, pero les digo que son recomendaciones que no tienen sustento científico. Y pues en teoría, pues, antes de pasar a la expresiva, en general el psicoanálisis también de los que están a favor del psicoanálisis mencionan que es un tipo de psicoterapia que ayuda mucho a como comprenderte más profundamente y critican justo un tipo de terapias más breves que siempre se llaman
usualmente lo más común que van a encontrar es la PCC, la dialéctica conductual, psicoanálisis, así por ahí el humanismo también, pero tal cual psicoterapia inclusiva no es algo que vayan a ver en los medios, porque algún terapeuta no es especializado en eso, pero los talleres de que pues en teoría es para aumentar más el conocimiento del paciente, donde el paciente también puede ir resolviendo sus conflictos y tener una alianza. Ya en la psicoterapia de apoyo, pues también esto no es una psicoterapia que se pueda ver tal cual, si se fijan, lo pueden ver hasta como que pueden ser integrados en otras de las psicoterapias, pero pues también la psicoterapia de apoyo tiene también raíces de psicoanálisis, pero aquí pues básicamente buscar quedar más como este papel más como paternalista, se podría decir, más de como de apoyo al paciente y que pueda alcanzar su independencia. En la psicodinámica breve, bueno, aquí hablamos de terapias cortas, de 10 a 12 sesiones, usualmente también tiene bases en el psicoanálisis, al final de cuentas esa terapia, pero tienden a ser breves. De la psicoterapia psicodinámica breve, pues vamos a diferentes de ellas, no me voy a quedar en eso, porque no tengo mucha utilidad práctica realmente, no es lo que vayan a ver seguido. Ya pasando a modalidades de terapia, porque al final de cuentas vamos a ver la terapia individual, de grupo, de pareja, pues no es como que sea una corriente tal cual, sino es una modalidad. Entonces, la terapia de grupo, al final de cuentas tiene que ver qué corriente tiene el terapeuta, si es un grupo conductual o una otra, al igual en la pareja individual. Entonces, cuando hablamos de terapia de grupo, pues más que nada es que juntamos grupos relativamente pequeños donde pues, tengan alguna condición o situación compartida. Vaya, no vas a mezclar a alguien que esté por uso de sustancias con alguien que esté en un proceso de duelo, con alguien que está en el espectro autista, pues nada que ver uno con otro, entonces tiene que ser que tengan características similares. Y en estos casos, digo, como decía, dentro de la terapia de grupo pues va a tener diferentes corrientes. Para la selección de los pacientes, pues la mayoría de los pacientes pueden llevar terapia de grupo, pero va a haber algunos pacientes que no son tan aptos, como pacientes con trastornos de personalidad narcisista o antisocial. Eso pues, es muy difícil que se adapten al grupo. Puede realmente solo generar más caos o que busquen hasta aprovecharse de los demás integrantes. Entonces, pues, no suelen ser como que candidatos a ese tipo de terapia. También en estas terapias de grupo se suelen hacer dinámicas para que los pacientes pues, puedan sentir un poquito menos de ansiedad, porque al final de cuentas puede que algunos de ellos tengan problemas para socializar, entonces el hecho de estar con un grupo de extraños o parte por la índole de los temas a tratar, pues eso puede también generar cierta ansiedad. Por eso ahí también los pacientes pues requieren que se les dé toda la información, también de la forma más detallada posible, y también la estructura de la sesión, que de qué objetivos se van a alcanzar. Y bueno, de tamaño de los grupos, pues mínimo que sean 3 miembros, porque si no son 2 personas, pues ya no suenan tan de grupo. Parecen más de pareja con desconocidos, entonces pues tienen que ser mínimo 3 y hasta 15. No se recomienda grupos más grandes de 15 porque pues se puede descontrolar la situación. Hay algunos terapeutas que especifican que un grupo, el ideal sería de 8 a 10. Y bueno, la duración de las sesiones, usualmente de 1 a 2 horas, tiene que ser suficiente. Y ya en cuanto a lo que decía que si son grupos homogéneos o heterogéneos, usualmente se busca
Ya en cuanto a otros factores a tomar en cuenta, pues va a ser la cohesión, de sentir que vaya el grupo esté trabajando hacia un mismo objetivo, tengan esa percepción a lo largo de las actividades dirigidas. El insight nos menciona de la conciencia de los individuos que estén en el programa sobre su propia condición, trastorno, y las problemáticas que pueden tener en el día a día. Eso se refiere con el design. También lo que es la universalización. Aquí vamos a ver que no solo va a ser, ¿cómo se lo explico? Que al final de cuentas entre ellos comparten problemas similares. Su problemática, así que obviamente va a tener sus circunstancias individuales, pero que en general parte de su problemática es algo compartido. Y en cuanto a la interacción, pues es la interacción que se da entre los miembros del grupo, que usualmente en estos casos, como quiera, se va dirigiendo las actividades, pero que empieza a libertad, que se expresa. Y también que puedan interactuar entre ellos. Y básicamente los de terapia de grupo pues van más que nada como para ir regulando las interacciones, las actividades, también en caso que haya alguna conducta digamos que errática de uno de los miembros, poderlos volver a centrar. En esos casos puede pasar ya sea que alguno de los pacientes haga comparativa, de decir, bueno, pues yo le sufro más que tú, o similar, entonces eso puede traer conflictos. O supongamos que sea un proceso de duelo y que alguien diga, no, pues a mí se me murió la abuelita y a alguien se le murió el hijo, si no, pues se sufre más si se te muere un hijo. Entonces obviamente eso va a traer conflicto en el grupo, entonces el terapeuta tiene que ir regulando ese tipo de interacciones. Pero pues realmente gran parte del trabajo lo van a hacer los mismos integrantes del grupo, las interacciones que van que tengan entre ellos, y el terapeuta pues está más de mediador y aparte para brindar las técnicas, las actividades que van a ayudarles a ir, digamos que sanando en ese proceso. En pacientes hospitalizados también se puede llegar a hacer. Digo, eso también les puede ayudar para el tema de sus habilidades interpersonales, porque a veces en ambientes hospitalizados nos hablamos que hasta cierto punto están aislados del exterior y de otras personas, entonces la terapia grupal del hospital le puede ayudar. Ya de grupos de autoayuda, cuando hablamos de grupos de autoayuda, aquí hablaríamos del clásico de Alcohólicos Anónimos. Aquí en estos grupos de autoayuda, en sí no se considera tal cual como una corriente de psicoterapia, y de hecho en estos grupos no necesariamente van a hablar de un terapeuta. Usualmente son personas que ya pasaron por todo, digamos, el programa, y a veces hay líderes dentro de sus grupos, pero no son en sí terapeutas. Por ahí también va a haber grupos de apoyo para personas con cáncer, o inclusive de viudos o viudas también, entre otros. Ya en cuanto de qué tan conveniente es combinar la terapia individual y la grupal, pues bueno, en general podemos ver que sí sería importante que aunque se esté yendo a terapia grupal, el paciente esté yendo a terapia individual, porque a veces en la terapia grupal no se da, digamos que pueden empezar a contar a las sesiones, y aparte también a veces hay cosas que no se animan a hablar en grupo, que se puede resolver de forma individual. Entonces sí se recomienda como quiera que se lleven ambas para que haya una mejor mayor variedad de psicoterapia. Algunas técnicas que se pueden usar, pero igual estas no son corrientes terapéuticas tal cual, ya como vemos en algunas técnicas, es el psicograma.
El psicograma se usa dentro de la terapia, y aquí usualmente digamos que se les da un papel a los integrantes, y hay diferentes ejercicios que se hacen, porque básicamente la persona empieza a ir dramatizando tanto emociones como situaciones, y eso es lo que les sirve a los pacientes a procesar, ya sea el trauma o cualquier otra emoción que se navegar. Por ahí se dan algunos papeles, como el director, que es el terapeuta, que va a estar dirigiendo, también ahí regulando que esto pueda surgir. Ya el protagonista pues sería como que el paciente que está en conflicto, el ego auxiliar sería otro integrante que pueda representar a una de las experiencias del protagonista, y pues el grupo es todos los integrantes. Bueno, esto del psicograma pues no es algo tan usual que se maneje, pero pues saber que existe. No me clavo en esto, pero para que sepan que existen. Ya en la terapia familiar, digo, pues es similar en la terapia grupal, de que va a tomar una persona involucrada, pero pues hay situaciones desconocidas, es la propia familia. Entonces, usualmente en las terapias familiares se profundiza un poquito más en cómo está la dinámica de los vínculos entre los integrantes, para poder mejorar la funcionalidad de toda la familia. Pero igual que también aclaro, usualmente, aparte de la terapia familiar, se maneja también terapia individual. Y bueno, también la terapia familiar se puede llegar a usar, ya sea cuando toda la familia se pasa por un proceso de duelo, cuando hay un divorcio y hay niños implicados, o alguna otra situación similar. Realmente de técnicas de terapia familiar, pues es algo, no nos clavamos, y les digo igual para que lo conozcan, pero saber de que aquí igual la duración de ese tipo de terapia tiene que ser un poquito más prolongada, hasta de 2 horas, porque estamos hablando de temas de un individuo. Y en la terapia de pareja, antes pues estoy hablando en donde el terapeuta pues no solo intenta manejar a uno de los individuos, sino a dos, a la pareja tal cual, pero también va a haber otras dinámicas, y porque lo ideal de la terapia de pareja es que aparte lleve terapia individual. Que usualmente la consejería en la terapia de pareja va un poquito más orientada a algunas tareas específicas, para que nos ayude a resolver el problema específico que trae la pareja en esa dinámica. Pero pues también hay que saber de que en estos casos, como les dice su compañero, no necesariamente se va a salvar la pareja o el matrimonio, porque a veces cuando llegan a terapia de pareja puede que lleguen a un punto más de no retorno, donde realmente uno de los integrantes ya es muy alto de todo, simplemente no hay tanta disposición de un cambio o demás, pero puede llegar a servir. De las modalidades de la terapia de pareja, que puede ser una individual, en conjunto también. También vamos a ver que no es tan común esta otra sesión a 4 bandas, porque aquí vamos a ver que las sesiones son de tipo terapeutas separados, pero también aquí vamos a ver que participan las 4 personas, los terapeutas y la pareja. Entonces, esto no es tan común que se ve. Porque ya hablaríamos de que para que se dé tendría que ser un centro donde los terapeutas individuales de cada uno sean del mismo centro para que puedan coordinarse. Y bueno, ya pasando a la terapia dialéctica conductual, sí es bien importante que sí la conozcan, porque esta es la única psicoterapia que se recomienda en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Es la única, tanto en trastorno límite de la personalidad, puede ser útil en otros trastornos, sí, sobre todo cuando hay riesgo de autolesiones,
pero en sí alguien con TLP, la dialéctica conductual es la única que está indicada. Y aquí en la dialéctica conductual sí se apoya con técnicas cognitivas conductuales, pero además de eso también agrega otras técnicas. Dentro de las técnicas que se deben usar, yo partes de usar técnicas de relajación, también de la funcionalidad del paciente, también se va buscando que el paciente, digamos que lo vamos orientando a ciertos objetivos o metas para que tenga un poquito más de independencia, como también el que pueda mejorar sus relaciones sociales con los demás. Se busca la motivación del paciente también, pero inclusive se da técnicas para que el paciente se distraiga, sobre todo por el tema de las autolesiones, de ir, digamos que cuando tenga el concurso de autolesionarse, cambiarlo por otra actividad que le ayude a mandar su mente lejos de ese pensamiento. Y bueno, de la terapia conductual también se puede dar en forma ya sea individual o grupal. Se puede dar inclusive de forma telefónica, como también se puede llegar a hacer digamos, todo un tipo de consulta. Ya pasando a otro tema, el biofeedback. El biofeedback, digo, entra un poquito más en lo alternativo, hasta cierto punto, porque igual no tiene suficiente evidencia científica. Y pues, lo vimos en lo íbamos a practicar en terapias alternativas, donde pues, se ve monitorizar al paciente toda su respuesta fisiológica para ir modificando, básicamente ir modificando la respuesta del sistema nervioso autónomo. Y que para eso pues, se usaban sensores, diferentes aparatos. No me lo hago tanto porque digo, no es algo que se use de forma así tan, digamos que oficial, pero saber que existe. Ahora, terapia de relajación. Realmente la terapia de relajación no es una corriente psicoterapéutica individual, más bien son técnicas que se pueden integrar a otros modelos de psicoterapia. Por decir, lo que es la terapia de relajación lo vamos a ver en la TCC para lo que es la desensibilización sistemática, cuando hablamos de temas de fobias. Entonces, dentro de esta relajación, pues, la idea es poder focalizar la atención en algún otro punto en particular y también poder ir relajando los músculos. Y por ahí les ponía un ejemplo de terapias donde se iban tensando los músculos y luego se relajaban. Eso ayudaba al paciente a que se entrara en esa sensación. Y usualmente también algunas de las técnicas de relajación también implican técnicas específicas de respiración. Además de esto podemos, de la respiración profunda, que son las técnicas que digo, usualmente ahí entra la respiración diafragmática, pero también se puede usar lo que es la imaginería guiada, o sea, donde vamos a ayudarle al paciente a enfocarse en alguna imagen mental agradable, que puede ir reemplazando las negativas, por decir. Y realmente este tipo de técnicas también pueden ser autógenos, o sea, que el paciente pueda hacer por sí solito. Bueno, ya pasando a la terapia cognitiva, en su libro los maneja los conceptos por separado, la cognitiva y la conductual, pero realmente la corriente en sí es terapia cognitivo-conductual. No hay mucho pierde cuando hablamos de lo cognitivo, pues es más que nada de modificar el pensamiento, de las ideas que tiene el paciente, que también implica mucha educación, por decirlo así, y que de aquí se pueden ir resolviendo problemas. Ahorita les pongo algunos ejemplos específicos. Aquí, por decir, en la depresión y en otras patologías que se puede llegar a usar, más que nada aquí entra la parte también reflexiva, llegan a hacer actividades
donde se empieza a desmenuzar como el pensamiento que tiene el paciente, ver si hay alguna distorsión cognitiva, para ir, digamos, reemplazando ese pensamiento que estaba medio errático y que ha dado distorsiones cognitivas, puede tener un pensamiento pues un poquito más realista y que sea más funcional para el paciente. Y bueno, vamos a ver que durante este tipo de terapia también si llegan a hacer algunos ejercicios para detectar pensamientos automáticos, o sea, pensamientos que dices, de repente te llegan a la mente o ideas inclusivas, también lo pueden ver de esa manera y ver si los pensamientos automáticos le generan algún conflicto al paciente. Y bueno, las distorsiones cognitivas hay muchas, aquí nomás se van a poner unas de ejemplo, como la sobregeneralización. Supongamos que ustedes reproban un examen y dicen, no, pues ¿para qué sigo estudiando? Si ya reprobé, seguramente voy a reprobar todos los demás exámenes. Es una distorsión cognitiva. También puede pasar lo que es la abstracción selectiva, en donde supongamos que en el examen sacaron 80 y ustedes digan, no, pues se definen los errores que cometieron, decir, no, pues es que cómo me puedo equivocar en esto, soy el peor estudiante, el peor ser humano, yo qué sé. Entonces de esos errores que obtuvo en el examen, pues ya se está quedando solo con ese aspecto y no con el hecho de que aprobó el examen. ¿Entienden? También tenemos un pensamiento dicotómico, donde nos vamos a un pensamiento de todo o nada, o todo está bien o todo está mal. Esto de todo está bien, digo, también puede llegar a ser dañino, por decir, de que la persona juzgue a los demás también de esa manera. Si es que esta persona, todo está bien de esa persona, es lo mejor del mundo, y chalala, pues obviamente esa persona no va a ser lo mejor del mundo, ni va a ser perfecta, y cuando tenga algún error, pues obviamente le va a afectar más al paciente. También tenemos, con esto de la responsabilidad excesiva, no sé, no todos los autores lo usan, pero pues básicamente es creer que él es responsable de todo. Usualmente es más común otras distorsiones cognitivas como el catastrofismo, de su pareja no les contesta un mensaje y ustedes ya están, no, ya lo atropellaron, ya se murió, ya no me quieren, está poniendo el cuerno, yo qué sé, y apenas lleva 5 minutos sin contestar. Eso es el catastrofismo. Muchos de ustedes así se son. También está la lectura del pensamiento. La lectura del pensamiento es cuando pues, creemos que podemos leer la mente a los demás. Por decir, supongamos que están aquí en el salón de clase y ven que nuestros compañeros están viendo hacia su dirección y traen una expresión muy seria, y ustedes pueden pensar, me está viendo a mí, me está viendo feo, es que le caigo mal, es que seguramente le molestó esto que hice, seguramente yo traigo algo mal, que tengo a ver mi cabello, a ver la ropa, que estoy haciendo mal. Entonces ya el otro nomás se quedó viendo a la nada, ahí estaba bien disociado. Entonces y hay un montón de más distorsiones cognitivas. Ya pasando a lo conductual, bueno, ya traemos de cambiar la conducta, ¿sí? En donde vamos a modificar qué es lo que estamos haciendo, qué actividades están haciendo. Esto aprendemos a aprender mucho en la depresión, una técnica que se llama activación conductual. Nos quedamos en historia, lean lo que quieran, pero no nos vamos a acabar en eso. Antes de pasar a la sensibilización sistemática sobre la activación conductual, básicamente, supongamos que tienes un paciente con algún trastorno depresivo y el paciente no logra salir de cama, o se está bañando, o no está saliendo con sus amigos, ni con nadie, está encerrado. Entonces, en la activación conductual, es más que nada el terapeuta le va poniendo tareas al paciente. A lo mejor desde la primera cita no le vas a decir, bueno, hoy te vas a salir de la cama, te vas a bañar, vas a ir a una fiesta y demás. No va a ser algo factible, pero sí se puede hacer, por decir, bueno, la tarea de esta semana es que vas a poner una alarma en tu celular a las, no sé,
supongamos, el celular lo vas a poner lejos de la cama para que cuando suene te pares y lo primero que vas a hacer es ir a la cocina a tomar un vaso de agua. Ya lo que hagas el resto del día tú sabes, pero empezamos con esa actividad. O de ahí puede ser de, bueno, vas a ir a la cocina con un vaso de agua y vas a ir a bañar. Entonces ya acá después sigues parando la actividad, pero es un poquito en poquito, pero usualmente también estas actividades deben estar centradas en los objetivos del paciente, que sea algo significativo para el paciente. Y bueno, en la sensibilización sistemática, aquí hablamos, esto se usa un poquito más en la parte de las fobias. Donde básicamente empezamos con que el paciente se relaje completamente y después se le dispone a un estímulo que le genera ansiedad, pero en teoría este estado de relajación debe inhibir hasta cierto punto esta reacción negativa. Y también usualmente digamos que tiende a ser es algo terápico, que también es de forma, digamos que gradual. Que este es un poquito similar, la sensibilización sistemática es un poquito también similar a la exposición. Aquí vamos a ver que no se hace toda esta parte del entrenamiento de relajación, ¿sí? Pero al final de cuentas también le vamos a exponer a un estímulo que le genera ansiedad, pero es de poquito a poquito. Por decir, supongamos que le den fobia los cucarachas. Bueno, en el primer día no le vas a enseñar una cucaracha real, porque se te va a infartar el paciente. No, a lo mejor la primera tarea que puedes encargarle es que hacer que el paciente lo busque o tú le puedes hacer un texto que hable de las cucarachas. O sea, no es como una imagen, pero es un texto que habla sobre las cucarachas de forma como biológica, si gusta. Otra tarea después puede ser, bueno, ahora va a ser una imagen de una cucaracha, pero de caricatura, que no se vea feliz. Después ya pueden escalar a imágenes más realistas, después a videos, y digo, si se puede a la cucaracha real, digo que hace como quiera, pero si se puede. Pero en general hay que ver que buscar que no se ponga en riesgo la vida del paciente. Y bueno, también otra forma de exposición es por realidad virtual, pero aquí hablamos de más dinero, más infraestructura, pero que también se pueden llegar a usar. Y aquí lo de los impactos de este tipo de programas es un poquito más controlado los estímulos, sobre todo también a lo mejor si el paciente le tiene miedo a las alturas, pues es más fácil poder hacer la exposición con realidad virtual que sea de forma segura, porque pues no es como que realmente tienes al paciente al borde de un edificio, porque sí lo hacemos. Bueno, también se puede dar entrenamiento de la creatividad. Esto igual más que sea algo, una corriente psicoterapéutica individual. Su clase acaba a las 3:10. Más que sea una corriente particular, es algo que se puede integrar a algunas corrientes psicoterapéuticas. Dentro de este entrenamiento es para que el paciente pueda, digamos, detenerse a sí mismo con sus intereses, también, ya sé que es un poquito más popular a nivel cultural, le puede establecer límites. Aquí, por decir, las actividades que se pueden hacer es primero ayudar al paciente a identificar cuáles son sus necesidades, porque a veces el paciente no sabe cuáles son sus propias necesidades. Porque al final de cuentas, aunque todos tenemos necesidades básicas, pero ya cada individuo puede tener necesidades individuales
les puedes dividir por categorías, necesidades ya sea físicas, emocionales, intelectuales, y también le puedes ayudar al paciente preguntándole de si ha habido alguna situación en la que se siente incómodo, porque a veces no logran identificar la necesidad, pero sí logran identificar la incomodidad. O sea, digo que la incomodidad lo pueden ver como la fiebre, o sea, al final de cuentas la fiebre es una señal de alarma de que hay algún bicho ahí generando problemas. Bueno, no siempre es por un bicho infeccioso, pero supongo que se entiende el ejemplo. Cuando alguien está incómodo, supongamos que la persona no logra identificar alguna necesidad, le preguntas de lo de alguna situación en la que se siente incómodo y que te diga, bueno, me siento incómodo porque cuando hay una reunión social donde hay mucha gente, mucho ruido. Ok, bueno, de ahí puedes identificar de sus necesidades físicas, para empezar, que requiere un ambiente tranquilo, de sus necesidades emocionales, de que requiere que tratar con grupos más pequeños de personas, por decirlo así. Entonces de ahí puedes observar las necesidades del paciente. Ya pasando a las necesidades, puedes hacer la pregunta de, ok, ¿en qué situaciones estas necesidades pues han sido dejado de lado o alguna situación o persona que haya impedido que se pueda llevar a cabo esa necesidad? Y ya explorando la situación en particular, de ahí es como que, ok, bueno, ¿qué límites que se podrían aplicar para que no suceda eso? Por decir, ya volviendo al tema de la reunión social con mucha gente y ruido, de los límites que puede poner la persona, que ojo, los límites son cosas que tú mismo puedes hacer, no algo que tengas que hacer a otra persona, porque si no nunca acabarías, no puedes obligar a otra persona en sí. Entonces, algo que yo puedo hacer. ¿Cuál sería el límite? Bueno, pues aquí se me invitan a una reunión social que va a más de 50 personas, pues que les vaya bien, no voy a ir, ese sería el límite. O bueno, si es una reunión familiar donde la persona se siente incómoda, pero que por alguna cuestión es obligatorio que vaya, por cuestiones no sean legales o que se quieran imaginar, la persona puede poner el límite de, oye, ¿sabes qué? Nada más que en el momento que empieces a insultarme o a hacerme la voz, yo me voy a retirar de esta habitación. Y la haces como quieras, eso sería un límite. Entonces, dentro de estos límites, pues también la forma en que lo comuniques puede hacer la diferencia. Por decir, si tú mencionas eso de que te vas a retirar de la habitación en el momento que te empiecen a insultar, es una forma asertiva de decirlo. A veces se le termina rayando y solo que sales de la habitación. Sí. Bueno, también el entrenamiento de habilidades sociales. Nuevamente, eso es lo que se hace dentro de la psicoterapia. Básicamente, motivar al paciente a que interactúe con otras personas y que pues, sea de forma asertiva también. Dentro de las habilidades que se pueden valorar en este entrenamiento, pues va desde la conversación, también cómo maneja los conflictos la persona, sus vínculos sociales también. Entonces ya un punto de aparte sería la hipnosis. La hipnosis en sí tampoco no tiene evidencia científica, eso es lo malo. Sí hay algunos terapeutas que lo usan, pero hay que saber que le falta evidencia científica y que también tiene sus riesgos. Básicamente cuando hablamos de hipnosis, yo creo que alguna película nos la van a ver, donde pues básicamente se busca que el paciente esté relajado, pero no al punto de quedarse dormido, o sea que esté como que en ese intermedio, ¿no? Y que en ese modo en que está, digamos que en trance, acceder a pensamientos o ideas que estando consciente no se atreve a decir, o acceder a recuerdos que estando consciente no puede acceder. Entonces, solo que el tema con de la hipnosis es que en teoría depende mucho del paciente, porque no todas las personas van a lograr caer en este estado, depende mucho de qué tan
sugestionable sea la persona. También aparte de eso, el problema es que quien regresa la hipnosis, pues va guiando al final de cuentas al paciente y pues ha habido casos en que pueden hasta crear recuerdos falsos. Entonces, en ese estado vulnerable puede pasar que si el paciente va guiando al paciente, creyendo, perdón, si el terapeuta va guiando al paciente que a lo mejor fue abusada sexualmente y la paciente a lo mejor no fue abusada, puede que ahora sí se genere esos recuerdos falsos, porque recuerden que el cerebro pues no es perfecto, realmente la memoria no es perfecta, estamos plagados de recuerdos falsos, entonces es muy fácil que pase, por eso realmente de forma así, de que en alguna guía lo recomienda la hipnosis así con evidencia científica, pues saber que existe. Y bueno, también en cuanto a la terapia interpersonal, puede ser usada en algunas padecimientos psiquiátricos, pero igual la terapia interpersonal no es algo que vayan a ver, digamos que tan común así anunciado, pero pues básicamente se enfoca en las relaciones interpersonales del paciente, cómo son sus vínculos y cuál es su funcionamiento social. Y bueno, en general hay que recordar que el manejo debe ser tanto por psicoterapia como farmacoterapia. De hecho, la psicoterapia sola no, discúlpenme. La farmacoterapia sola no se recomienda, o sea, siempre, si el paciente va a ser con algún medicamento neuropsiquiátrico, sí o sí debe llevar psicoterapia. Ya en cuanto a la psicoterapia es un medicamento, sí se puede hacer en algunos casos, pero solo en casos que los síntomas sean muy leves, porque a veces hay psicoterapeutas que dicen, no, pues es que si le doy un medicamento va a dejar de sentir y ya no vamos a poder manejar su trauma, lo que sea, pero no, eso es mentira. Si el paciente deja de sentir sus emociones por el medicamento, pues ese es un efecto adverso y más bien debemos quitar el medicamento. Bueno, dudas. La siguiente semana vamos a empezar, les digo qué tema. Esta semana ya se tiene que subir el temario, ayer no tuve oportunidad, hoy en la mañana. Vamos a empezar con trastornos de ansiedad. ¿Okay? Tanto la sesión 1 y 2, o sea, el lunes y martes, vamos a ver los trastornos de ansiedad. Al menos si algunos lunes terminemos ya todos los trastornos, pues ya el martes ya no sería necesario. Pero como si son bastantitos, digo, es mejor que nos lleve a ambos días. Entonces, vengan bien estudiados, porque ahora sí les voy a preguntar por lista. Esta vez no se les estoy preguntando así porque ya está pasando con el equipo, pero ya el